Con su venia, su señoría, buenas tardes. Quiero poner a su consideración una iniciativa que habla de algo que es muy sensible para todos los mexicanos, que es la alimentación. En los próximos años, uno de los principales retos, sobre todo de las naciones en desarrollo, será asegurar para su población el abasto suficiente de alimentos, como consecuencia de esta, una mayor esperanza de vida y cambios en el patrón de consumos de alimentos, entre muchos otros. La crisis mundial de alimentos del 2008 evidenció la fragilidad de la mayoría de los sistemas en el mundo. En este periodo se registró un incremento significativo de los precios del arroz, el trigo y el maíz. Según la FAO, 795 millones de personas en el mundo no tienen lo suficiente que comer. La gran mayoría, el 98%, vive en regiones en desarrollo. En México, de acuerdo al último informe de la evaluación de política social presentado por Coneval, 23% de la población presentó carencia de acceso a la alimentación, es decir, casi una cuarta parte de los mexicanos padecen inseguridad alimentaria severa o moderada en nuestro país. La FAO ha establecido que la inseguridad alimentaria es a menudo más una cuestión de acceso que de suministro, y hoy en día vivimos un mundo donde los precios de los alimentos son cada vez más elevados y volátiles. A finales del 2012, este organismo dio a conocer el incremento del desvío de reservas de alimentos para fines no alimentarios y el aumento en la especulación financiera de algunas de las causas de la subida del nivel de precios y volatilidad, por lo que, de no controlarse, existe la posibilidad de que se presente una crisis alimentaria mundial parecida a las que hemos tenido con anterioridad. En México, según el reporte de las condiciones de competencia en el sector agroalimentario dado a conocer por la Comisión Federal de Competencia Económica, entre el 2005 y el 2014, el aumento de los precios de los alimentos fue del 23%, el más alto de los países de la OCDE, cuyo promedio fue del 8%. A este escenario se suma una de las grandes paradojas que enfrenta el mundo. Mientras millones de personas no tienen qué comer, aproximadamente un tercio de todas las partes comestibles de los alimentos se pierde o se desperdicia. Estamos afirmando que una tercera parte de los alimentos que se pueden consumir se desperdician. En términos financieros, se estima que a nivel mundial el valor de los alimentos que se pierden o desperdician es más de 1.000 millones de dólares al año, y 6% de las pérdidas ocurren en América Latina y el Caribe. En México el problema no es diferente. Se estima que en nuestro país el 37% de los alimentos producidos se pierden o se desperdician, con lo cual se podría alimentar a 7.4 millones de personas en pobreza extrema e inseguridad alimentaria. Al año se desperdicia un alto porcentaje de leche, de tortillas, de pan, de carne de pollo y de huevo. De acuerdo a la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos, ya se había destacado que cada año el campo mexicano produce 31.4 millones de toneladas de alimentos. Sin embargo, el 6.3 millones son desperdiciadas. Frente a presiones de toda índole que van desde el desempleo, el incremento de la violencia en nuestro país, la corrupción, el narcotráfico, el cambio climático, la falta de crecimiento económico, entre muchos otros, el problema de abasto y la distribución de alimentos ha logrado escalar dimensiones mayores y posicionarse como un problema nacional que no puede dejarse absolutamente y únicamente en manos del mercado. Ante la falta de regulación del desperdicio de alimentos, el papel de los bancos de alimentos es fundamental. En 2005, la FAO dio a conocer su propuesta de reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos para América Latina y el Caribe, que contempla la participación de bancos de alimentos al ser organizaciones eficientes y sostenibles que ofrecen alternativas al descarte de alimentos mediante la legislación de productos de alto valor nutritivo. Este tipo de prácticas se reportan que recuperaron 190,000 toneladas de alimento que se distribuyeron a 12,700 organizaciones. En el caso de la Ciudad de México hay esfuerzos importantes. Es de destacarse el caso de la Central de Abasto de la Ciudad de México, donde hay un esfuerzo de los comerciantes de la central
para instituir un banco de alimentos que ha recibido hasta la fecha 540 toneladas de alimentos que han sido canalizadas a asociaciones civiles, fundaciones, orfanatos y otras dependencias como el DIF-DF que apoyan a personas en situación vulnerable. En este contexto, lo que queremos poner a su consideración es regular y sancionar el desperdicio alimentario. Es verdaderamente criminal que se estén tirando esta cantidad de alimentos con el hambre que existe en nuestro país. Hay experiencias exitosas. Hace unos días el Congreso de Italia aprobó una ley para desalentar el desperdicio de alimentos y promover su entrega con fines sociales. Todo ello bajo un programa denominado Despilfarro Cero. En esta medida no solo está dirigida a los grandes supermercados, sino también al comportamiento de productores, vendedores y particulares. También en este contexto es importante reconocer que es fundamental regular el aprovechamiento y optimización de las mermas alimentarias que producen personas físicas y morales. Y esto es un deber del Estado mexicano, que obliga a todos a abatir la pobreza alimentaria que sufre el país. La presente iniciativa lo que busca es reformar y adicionar la Ley General de Salud. ¿Para qué? Para establecer un marco regulatorio de control, aprovechamiento con responsabilidad social de las pérdidas alimentarias que producen las personas físicas y morales que elaboran y procesan y distribuyen y comercializan alimentos. Insisto, es para la industria alimentaria, no para los ciudadanos en lo individual. Lo que buscamos es sancionar a aquellos que tiren alimentos en buen estado únicamente para efectos de mercado, que es una práctica común y regular. Es importante mencionar que en la iniciativa que ponemos a su consideración, también estamos considerando que la autoridad fiscal otorgue la deducibilidad correspondiente a la donación de bienes básicos para la subsistencia humana, específicamente alimentos, para los fines asistenciales y de alimentación de grupos vulnerables. En este sentido, se propone imponer una multa, una sanción administrativa a quienes incurran en estas faltas. Estamos seguros que con estas medidas podremos disminuir el hambre en nuestro país. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, senador Luis Humberto Fernández Fuentes.